El ejercicio 4 dice, considere la siguiente gráfica de una función f. Me da una gráfica que es una recta. En esa gráfica lo único que vemos es que toca el eje X en el número A, pero no sabemos cuál es el número. Con esa información, considere las siguientes proposiciones. Me dan 6 proposiciones para determinar cuál de ellas es verdadera. Entonces vamos a analizar proposición por proposición para ver cuáles son verdaderas. La primera proposición me habla de m, o sea, la pendiente me dice que m es mayor que 0. Entonces hay que ver cómo podemos saber cómo es la pendiente en esa gráfica. Vean que en esa gráfica no tenemos números, quiere decir que yo no la puedo calcular con exactitud. Entonces tengo que agenciármela, saber cómo hago para poder decir si la m va a ser mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Por lo menos no me piden que encuentre un valor exacto, sino nada más si es mayor o menor que 0. Y recordar que eso se logra con la monotonía, porque la pendiente y la monotonía están relacionadas, ¿verdad? Entonces, nada más fijarse cuál es la monotonía de esa gráfica. Vean que esa gráfica es una recta que va a ir bajando de izquierda a derecha, por lo tanto va a ser decreciente. Y recordar que si la recta es decreciente es porque la pendiente es menor que 0, es negativa. Y la proposición 1 lo que me está diciendo es que la m es mayor que 0, por lo tanto se contradice, sería falsa. Porque la recta es decreciente y me está diciendo que la m, la pendiente, es mayor que 0, o sea, está mal. Entonces la primera proposición es falsa, porque la m, al ser la recta decreciente, la m tiene que ser obligatoriamente menor que 0. Y la 1 dice que es mayor que 0, lo contrario, entonces falsa. Proposición 2 me dice que b mayor que 0. Recordar que b es el corte con el eje y. Igual ahí yo no sé cuál es el número exacto de b, pero sí puedo ver dónde está el corte con el eje y. Vean que el corte con el eje y está aquí. Y aunque no sé cuál número es, yo sí sé si es mayor o menor que 0. Porque recordar que el 0 está aquí, donde se corta el eje X y el eje Y. Entonces, el y igual a 0 está aquí abajo. Ya sabemos que hacia arriba de este punto, de este lugar, en el eje Y, van a estar los números positivos. Y de este punto hacia abajo van a estar los números negativos. Eso ya lo sabemos, es recta numérica. Entonces, ya sabemos que B, al estar sobre el eje X, o estar por encima del eje X, más bien, al estar al lado arriba del eje X, el número B, o sea, el corte con el eje Y, va a ser positivo, va a ser mayor que 0. Por lo tanto, la proposición 2 es verdadera porque es exactamente lo que me está diciendo, que la B es mayor que 0. Entonces, la 2 sí es verdadera. Vamos con la proposición 3. Dice que f de 0 es menor que 0. Bueno, vamos a ver. Aquí hay que pensar en que f de 0 es la imagen de 0, ¿verdad? ¿Quién es la imagen de 0? La imagen de 0 es el corte y. Entonces esta 3 me está hablando exactamente de lo mismo que acabamos de analizar en la 2. Entonces aquí me están diciendo que el corte y, o sea la imagen de 0, es menor que 0. Y acabamos de determinar o darnos cuenta que esa imagen de 0, que es el mismo número b, es mayor que 0. Por lo tanto, esta proposición 3 es falsa. Recordar siempre, f de 0 siempre es el corte y. Recordar eso siempre. Bueno, la proposición 4 me dice que la función es decreciente. Eso lo determinamos cuando analizamos la proposición 1. Habíamos observado que la recta va bajando de izquierda a derecha, por lo tanto es decreciente. Quiere decir que la proposición 4 es verdadera, porque en efecto la recta es decreciente. La proposición 5 dice, si A,0 es el corte X, y es cierto, aquí el corte X se da en el número A, ¿verdad? Entonces sí, el corte X sí es el punto A,0. Ahí estamos correctos. Aquí nada más estamos definiendo para que no quede dudas. Entonces A es menor que 0. Bueno, ya sabemos que A es el corte X y lo que me están proponiendo o me están tratando de afirmar es que la A va a ser menor que 0. Entonces díganme ustedes, un número en el eje X que se encuentre aquí va a ser mayor o menor que 0. Entonces, lo mismo que hicimos antes para saber si B era mayor o menor que 0, recordar que el 0 de las X está aquí en el origen. Entonces, ya sabemos que a la derecha del 0, en el eje X, van a estar los números positivos.
y a la izquierda del 0, para acá, van a estar los números negativos. Quiere decir que A, al estar a la derecha del 0, o a la derecha, el eje Y, como lo quiera decir, va a ser un número positivo, va a ser un número mayor que 0. Por lo tanto, la proposición 5 es falsa porque me están diciendo que A es menor que 0. Y aquí observamos que el A está en la parte positiva del eje X, por lo tanto A tiene que ser mayor que 0. Entonces la proposición 5 es falsa. Y finalmente me dicen, la proposición 6 dice que si X1 es mayor que A, o sea, me están hablando de una X1, de una preimagen, de una X que es mayor que A, o sea, una X que está a la derecha de A. Los números que son mayores que A tienen que estar a la derecha. Entonces X1 está por acá. Perfecto. Y me dice que entonces f de X1, o sea, la imagen de X1 va a ser mayor que 0. Entonces vamos a ver si es cierto que si tengo una X a la derecha de la imagen de esa X va a ser mayor que 0. Entonces si yo tengo una X por aquí y busco la imagen de esa X en la función f que tenemos graficada, vamos a ver dónde está la imagen. Entonces recuerden que para buscar la imagen simplemente es lanzar una línea vertical a ver dónde toca la gráfica. Entonces si la X está por aquí, la gráfica está al lado abajo. Entonces la imagen va a estar por acá, en una parte aquí. Entonces la imagen sería la coordenada Y de ese punto que esté por acá. ¿Dónde estaría esa imagen de X1? Estaría aquí abajo. Por lo tanto, la imagen de un X1 que sea mayor que A, o sea que esté a la derecha de A, cualquier imagen de un número que esté por acá va a estar aquí abajo. Por lo tanto, va a ser menor que 0. Por lo tanto, la proposición 6 es falsa, porque me están diciendo que la imagen del X1 sería mayor que 0. Y acabamos de ver que más bien sería menor que 0, porque está por debajo del eje X. Entonces la proposición 6 es falsa. La respuesta aquí, bueno, aquí están todas las explicaciones. La respuesta aquí sería que solo la 2 y la 4 son verdaderas.